ICARE, Pensamiento, Estrategia, Comunicación, es un gabinete estratégico especializado en gestionar la reputación de sus clientes a través de un enfoque multidisciplinario, combinando conocimientos de comunicación, periodismo, politología, antropología, sociología, economía, derecho y otras áreas clave. Su objetivo es proporcionar herramientas que permitan a las organizaciones alinear su identidad con el entorno en el que operan, facilitando encuentros efectivos con sus públicos en un contexto de constante incertidumbre política, social y económica. El día de hoy estamos conversando acerca del libro Cuentos de Crisiología, 5 casos de crisis y las estrategias que cambiaron el relato, que es de autoría de nuestra invitada junto con Pedro Donoso. Y para los que nos siguen reciencito, les cuento que hablamos de 5 casos de crisis, 5 protagonistas, 5 estrategias. Este libro explora las crisis no solo como quiebres, sino como oportunidades de transformación. Cada capítulo inicia con un relato que parece ficticio y una ilustración que evoca la construcción mítica de las crisis o de la crisis, para luego desarrollar o detallar, más bien dicho, estrategias que restauraron la legitimidad y el capital simbólico en entornos empresariales, políticos, de litigio estratégico y de criminología mediática. Con el liderazgo de Pedro Donoso y Yadira Aguagallo y el respaldo del equipo multidisciplinario de ICARE, estas historias revelan cómo el poder de una narrativa desmitificadora y la creatividad estratégica redefinen el camino en medio de la adversidad. Nos acompaña Yadira Aguagallo, una de las autoras, recopiladora de este trabajo. Y además, como leí por ahí, también has estado a cargo tú de la parte académica también, de todo el sustento que... porque en este libro, y es una de las cosas que me parece interesantísimo, ya te vamos a pedir que nos digas dónde lo podemos conseguir y si va a haber una versión digital y tal, como para que las personas que estén interesadas puedan... conocerlo, sea ya en formato físico o digital. Lo que me llama mucho la atención de este libro es el tratamiento que tiene, porque se están analizando 5 casos y se los analiza primero desde una perspectiva como si fuera un cuento. No tenemos una crónica judicial, tenemos un relato que es atractivo y que nos ubica en el hecho que se va a analizar. Luego se hace un abordaje teórico que da una serie de herramientas, de categorías, de conceptos que permiten a los especialistas entender por dónde van las cosas y a los legos en comunicación también tener algo del condumio sobre el cual esta organización ha trabajado. Tenemos también, cada uno de estos casos viene con una ilustración que también está muy bien lograda y que me parece muy oportuna. Y al final tienes unos comentarios a cada uno de los capítulos de parte de especialistas, de expertos y de participantes o protagonistas, no sé si quepa, pero sí participantes en algunos de esos procesos. Es un libro que, si bien está pensado para personas que hacen comunicación, que trabajan en comunicación, también es un libro que lo puede leer cualquier persona que tenga este interés en desentrañar, como ustedes dicen, un poco los intersticios de la realidad, de manera que podamos hacer un análisis más fundamentado, más asentado en la realidad y no tanto en los pareceres. Es un trabajo interesantísimo, pero quisiera yo pedirte una precisión, quizás no ha quedado totalmente claro, y es el concepto de crisis, porque parecería que crisis lo llamamos a cualquier cosa, y muchas veces son eventos que pueden ser previsibles si es que tuvieras una planificación, o si es que cuando eran un problema los hubiéramos atendido a tiempo. Muchas veces la crisis es el resultado de una cantidad de errores y de omisiones que, si no se hubieran dado, no configurarían cada cosa como una crisis. Totalmente. A ver, hay múltiples formas de abordar el concepto de crisis. Una gran cantidad de autores se han dedicado incluso desde finales de los años 60 e inicios de los 70 a definir qué es una crisis. Nosotros tomamos como punto de partida la definición de Michael Reeder, que es un sociólogo que hace un análisis comparado, digamos, entre las diversas situaciones experimentadas a lo largo de su experiencia profesional, para definir a la crisis como una situación de máximo riesgo, es decir, tienes un riesgo de perder varias cosas, desde lo financiero, lo político, lo simbólico, pero sobre todo la pérdida de la reputación. Y él lo que dice es a ese máximo riesgo se le suma la condición de mínimo control. En crisis hay muy pocas cosas que puedes controlar.
Entonces, nuestra definición de crisis parte desde ahí, ¿no? Una situación de máximo riesgo y de mínimo control, en donde lo que se pone en juego es la legitimidad, ya sea de una empresa, de un gobierno, de una organización de la sociedad civil, de un actor personal, de una causa o de un colectivo. Y cuando el riesgo es la pérdida de la legitimidad y por lo tanto un daño a la reputación, es cuando necesitas empezar a pensar de forma estratégica en estrategias, valga la redundancia, que te permitan, digamos, poder encauzar esos riesgos y poder encontrar una estrategia que te permita salir de esa situación de crisis. Ahora, nosotros también apostamos por el término crisiología o por el concepto de la crisiología porque creemos, ahí hay otro autor que se llama Edgar Morin que dice: la crisis no debería ser solo entendida como ese momento de estallido, cuando todas las certezas se pierden y parece que el caos se apodera de ti. Cuando una empresa pasa por una situación de crisis, por ejemplo, que sé yo, se paraliza un servicio turístico, por ejemplo, o existe un siniestro, un accidente dentro de las inmediaciones de esta empresa, no debe ser solamente vista la crisis desde ese momento en el que ocurre este estallido y en que parece que el caos te rodea, sino que este autor propone hacer una crisiología, es decir, entender que la crisis también tiene un sentido dialéctico y que si bien te está poniendo en una situación de muchísima presión, de cualquier forma te va a arrojar a una transformación. Aunque administres la crisis o no administres la crisis, vas a ser una empresa, una organización, un colectivo, una causa que se ha transformado a partir de esa situación y está en tus manos que esa transformación sea una transformación para recuperar los vínculos de confianza con tus audiencias. Tú has mencionado algunos términos que son importantísimos cuando se habla de comunicación en crisis y comunicación estratégica. Acababas de mencionar, por ejemplo, el tema del prestigio, la reputación. Hay algunas cuestiones que el capital simbólico, que parecería que quizás no para todo el mundo son términos conocidos y que por ahí pueden atisbar de qué va el asunto, pero creo que es importante poner el punto sobre las IES, porque muchos de estos, de las crisis atacan no a un nivel directamente o en primer momento financiero, económico, sino es a través de crisis a la reputación de una empresa, la que luego se expresa en una baja en ventas, en una serie de otras consecuencias. Por eso es tan importante no jugar con el prestigio, y el prestigio, la reputación de una empresa, de una organización, de una persona, se va construyendo en el tiempo. Amplíanos un poquito este concepto para que quienes no están tan familiarizados pues sepan de qué va. La reputación la definimos nosotros como el activo intangible más importante de toda organización, pública, privada, empresa, ONG, gobierno, etcétera. Es un activo intangible porque no es algo que puedes ver, no puedes tener 5 litros de reputación, no puedes tener 20 toneladas de reputación, es algo que no se ve, que no se mide, pero que sin embargo es aquello que te otorga la legitimidad suficiente para ocupar un espacio dentro de la esfera pública y dentro del debate público. Entonces, la reputación de una organización es justamente esos vínculos de confianza que tiende con sus audiencias. Y el momento en el que estás abocado a una crisis, que puede surgir en cualquier momento, como tú mencionabas, o que puede surgir como producto, ¿no?, de una serie de hechos desafortunados a los que no les has puesto la atención necesaria y fueron generando un camino que finalmente devino en una crisis, cuando sobreviene la crisis, lo que está en juego es tu reputación, porque entonces tus audiencias empiezan a perder ese sentido de confianza de aquella historia que armaron contigo. Una cuestión, yo voy a levantar la mano así como en la escuela. Una cuestión, cuando hablamos entonces de reputación, de prestigio, y yo tengo ahorita el caso fresquito de un mandatario que vive ofreciendo cosas y luego a la semana siguiente, 15 días, no cumple, porque parecería que hace ofrecimientos de los que no está bien informado o que no tienen una base sólida o que son puras especulaciones. Sin embargo, estamos hablando, en este caso del presidente de la República, que tiene todo un equipo de comunicación o varios equipos de comunicación trabajando sobre esto, creándole una cierta imagen, haciendo productos para que se proyecte una cierta imagen. ¿Cómo es posible que haya estos errores tan crasos en la reputación del primer mandatario, que se le permite decir una cosa y al día siguiente, a los 2 días, sale un ministro de Estado casi a desmentirle? Estamos jugando con la reputación y eso luego se va a expresar claramente en las votaciones, en las preferencias populares. O sea, digamos, ahí ya cruzamos un poco el umbral de la comunicación estratégica en sentido tal vez empresarial u organizacional y pasamos a la comunicación gubernamental. Y dentro de la comunicación gubernamental, lo que necesitas tener son
serias y claras políticas de comunicación que enmarquen el rumbo de tu discurso escuchen. y de tus acciones y de lo que le dices a tus audiencias y de lo que le dices a tus públicos. Exacto. ¿no? Lo primero, tener una estructura y tener políticas, mecanismos, protocolos, es decir, la estantería. ¿Sí? No es una cuestión de subirse al vuelo y de empezar a dar disposiciones o empezar porque el día a día te come. Totalmente. Y entonces si no haces lo importante, vas a vivir apagando incendios toda la vida. Pero luego viene lo estratégico y es que a veces pensamos que la comunicación es lo más importante de cualquier proceso, cuando en realidad lo más importante de cualquier proceso es la gestión y después viene la comunicación, porque si no tienes gestión no tienes que comunicar. La gestión es la madera, la comunicación es el vehículo a través del que esa madera se transporta y se convierte en una mesa, ¿no? Entonces muchas veces se suele pensar dentro de los gobiernos, dentro de las empresas, dentro de los colectivos y desde de las ONGs, etcétera, se suele pensar que esto es un problema de comunicación, que el área de comunicación lo arregle. Necesitamos aumentar la confianza, necesitamos aumentar las ventas. Como si fuera aplastar un botón. Exactamente, que se encargue comunicación. Y el comunicador o la comunicadora regresa a ver y no tiene los materiales para producir esa comunicación. Claro. Y cuando no tiene los materiales para producir esa comunicación es que empiezan estos procesos en los que las promesas se empiezan a extender y no se canalizan. Y eso es sumamente peligroso. Podría parecer anecdótico, ¿no? Esto de mañana ya no tendremos apagones, mañana ya no tendremos apagones y así sucesivamente hasta el 34 de diciembre probablemente, pero la cuestión es que cuando una promesa va careciendo de sus sustentos, lo que hace es empezar a destruir esos cimientos con los que una autoridad se comunica y gestiona su confianza con las audiencias. Y el momento en el que vas menoscabando aquello y la promesa se sigue quedando solo en promesa y no miras las acciones concretas o una gestión ya fáctica que puedas materializar, entonces es cuando esta reputación que empieza a menguar, esta confianza que ya está destruida, da paso a cosas y a fenómenos como los que tú mencionabas. Una pérdida de ventas, un cierre de sucursales, una baja en los índices de popularidad o de... Cada capítulo de este libro comienza con un relato narrado en tono de ficción, acompañado de una ilustración especialmente diseñada para dar vida a la narrativa gráfica. Cada capítulo profundiza en la gestión de la crisis desde un doble enfoque. Primero, se ofrece una explicación conceptual. Luego, el enfoque pasa a la práctica. El libro incluye además comentarios de expertos en derecho, comunicación, periodismo y asuntos públicos. La sistematización de las experiencias que constan en este libro estuvo a cargo, como decíamos ya inicialmente, de Yadira Guagallo y Pedro Donoso, que además han configurado, digamos, estos casos para que ustedes los puedan entender desde las distintas perspectivas y además con un enfoque teórico. Se mencionan aquí el primer capítulo, Crisis de Confianza, Héroes versus Villanos, que tiene que ver con el incidente en el teleférico, me parece, algo así. Si quieres nos puedes ir explicando. Ajá. Es decir, estamos aquí plantados en un ámbito en particular. Crisis de confianza, héroes versus villanos, se analiza lo que sucedió a través de este relato, se hace un extracto teórico que sustenta lo que luego el equipo ha desarrollado y claro, son además hechos que están a la luz pública, entonces cualquiera puede ver en qué están, puede tener información adicional y entenderlo si es que quizás estas pistas no son suficientes. Luego, crisis empresarial. La risa es un asunto serio. Eso ya es un asunto entre privados, digamos. Es un conflicto entre privados que se está relatando aquí. Sí, es una crisis empresarial de una firma ubicada en una ciudad en la costa ecuatoriana, en la que, digamos, una visión súper apresurada del manejo de la crisis te podría decir, esa es una crisis de redes sociales y la tienes que convertir en las redes sociales. Se trataba de una empresa que estaba recibiendo, a la que le estaban haciendo memes sobre un pulpo gigantesco con las caras de sus socios dentro de este pulpo. Y entonces, a simple vista, el meme generaba muchísima risa, evidentemente. Y se viralizó, y de lo que se acusaba es que esta empresa tenía vínculos con instituciones del sector público. De control. De control, efectivamente. Entonces, digamos, los directivos de esta empresa preocupados porque eso pueda llegar a generar un impacto en su negocio,
decidieron buscarnos y conocer cuál era nuestra apreciación y nuestra acercamiento hacia lo que les estaba pasando. Y le titulamos a este capítulo La risa es un asunto serio, porque uno puede pensar que un meme es un meme. Un meme nomás. Un meme nomás y mañana se pierde con la generación del siguiente meme, pero lo que ocurre en la digitalidad es que nada se pierde, nada se borra. Aunque empieces a eliminar contenido, aunque empieces a generar campañas, contratando, no sé, grandes cantidades de redes sociales para hacer una contranarrativa, eso no va a hacer que la crisis desaparezca. Entonces, lo que sugerimos ahí es como tomarnos esto muy en serio y trasladar esto particular que estaba pasando hacia como en ese momento, esto te estoy hablando año a 2018 aproximadamente, como en ese momento, digamos, la irrupción de las redes sociales estaba generando también unos perjuicios importantes hacia las empresas que veían menguada su reputación por estas campañas de desprestigio. Y el trabajo de administración de crisis en este caso no fue crear una cuenta en el que dijera hashtag no somos un pulpo que controla entidades de control. Lo que hicimos fue primero exponer cómo esto es un desafío adicional para las empresas. Las empresas ya no tienen que pensar solo en la clave de sus ganancias, de la gestión del talento, de la cartera, etcétera. Tienen también que pensar en cómo se gestiona su comunicación digital y su comunicación multimedia. Las empresas también tienen que pensar cómo estas campañas de desprestigio irrumpen en su cotidianidad. Las empresas también tienen que pensar cómo esto no es un asunto único, sino cómo esto se convierte en un asunto colectivo e incluso un asunto gremial. Y las empresas necesitan construir una reputación en el largo plazo que sea a prueba de estos fenómenos que pueden parecer cualquier cosa, que pueden parecer incluso algo infantil, pero que a la larga puede generarte un perjuicio importante. Maravilla, vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero profundizar en los otros capítulos, incluso el primero que lo pasamos así de refilón, pero eso lo vamos a hacer en un momento más, porque en este momento salimos con el microinforme. A la mayoría de gente que le encanta el fútbol, nos acostumbramos a sentarnos frente a la televisión en el graderío del estadio y comentamos. Y resulta que sabemos más de fútbol que los directores técnicos, que los periodistas especializados, sabemos más que los mismos jugadores de fútbol y opinamos llenos de razón y a veces con beligerancia, descalificando al de al lado porque no piensa como nosotros. Y eso se da no solamente en el fútbol, se da en los deportes, se da en la religión, se da en la política, se da en la comunicación. Se da en la literatura. Fíjense que eso les dice alguien que escribe, y que claro, como tenemos un índice bastante alto de alfabetización, no hablemos del bajito de analfabetismo, sino de alfabetización, parecería que todos los que saben escribir pueden escribir, y de hecho son escritores, y claro, son categorías distintas, y no porque sepamos escribir, todos somos escritores, no porque opinemos del fútbol, todos calificamos para directores técnicos, no porque creamos que sabemos de política y que podemos comentar las noticias de manera aireada en la sala de la casa, sabemos de política. Por eso hay gente a la que le pagan por hacer ese trabajo, no por comentar frente a la tele, sino por hacerlo en una oficina pública, en el despacho de un gerente, en una oficina especializada de comunicación. Personas que se han preparado durante mucho tiempo, que siguen la realidad nacional, que se informan muchísimo, que han dejado de lado sus propios intereses, fanatismos, pareceres, para tratar de hacer análisis que sean de utilidad, porque no adolecen de esas perspectivas que muchas veces vician lo que se dice. Hablar de comunicación estratégica o hablar de comunicación política, a pesar de que es algo que parece que en esta ciudad todo el mundo hace, todo el mundo sabe, no es tan así. Y por eso mismo es que es importante tener espacios como este en los que podamos hablar de temas como en este caso la comunicación de crisis, que tiene sus elementos, que tiene sus herramientas, que tiene sus mecanismos, y que es desde ahí desde donde se gestiona. Por eso no es lo mismo darle al primo a que maneje las redes sociales a contratar una empresa que lo puede hacer desde un plan. No es lo mismo tener una crisis porque le acaban de allanar, le acaban de citar a la fiscalía y empezar a cerrar todas las cuentas y contratarle al primo que sabe hacer videos en TikTok para que le gestione la crisis. Por eso es que las cosas tienden a complicarse, y luego llegan los que sí saben a tratar de arreglar entre ese caos que ya se ha producido. Pasa lo mismo, fíjense, en las oficinas de los políticos. ¿Cuántas empresas enormes? Ahorita mismo acabamos de ver probablemente un traspié de una marca conocidísima de vehículos de lujo que ha sacado una campaña que no tiene nada que ver con los vehículos y que trata de vender una imagen de diversidad.
y ha sido criticada en todos lados y dicen, fíjate que esta marca es uno de los grandes hierros de la publicidad, y así como ese hay muchísimos. Y así como ese hay decisiones que se toman en gabinetes de comunicación, en equipos, en mesas de comunicación, que asesoran a presidentes, a alcaldes, a ministros, a autoridades militares, a grandes empresarios que cometen errores. Que a veces, como decía nuestra invitada, no es solamente que comunicación lo arregle, es que hay que saber qué se puede comunicar y hay que tener un plan. Porque si no, esto es como poner basura a colores. Sigue siendo basura, pero a colores, y la gente se da cuenta que es basura por más que esté a colores. Eso es lo que tenemos que empezar también a pensar, no subestimar al público, a la ciudadanía, pensar que vivimos en unos niveles de atención tan vagos que cualquier cosa que se nos dice se nos queda, que no averiguamos, que no investigamos, que no valoramos la información verificada, la estrategia, la posibilidad de pensar, de prever, de adelantarse, de proponer escenarios posibles, acciones posibles. Eso es un arte, es casi un ajedrez, y para eso se estudia, y aparte de los estudios se practica y se pone en la experiencia cada uno de estos conocimientos, porque además los casos son distintos. Y en este momento hablamos de un libro que recoge 5 casos emblemáticos que se han manejado desde este gabinete de comunicación ICARE, y que han tenido resonancia pública. El primero hablábamos de una crisis de confianza, héroes versus villanos, que tiene que ver con un tema más bien turístico, de infraestructura turística, que sufrió un inconveniente y que luego cómo se manejó esa crisis, que se viralizó, que hubo gente que estuvo como atrapada, que las mismas redes sociales crean muchísima bulla, y a veces las autoridades y sus equipos están más ocupados de atender esa bulla que de generar información que sirva para contrarrestarla. Sí, Luis, ahí creo que fue bien importante el enfoque con el que quisimos abordar esa crisis en particular, porque al principio pensábamos que era una crisis más de lo técnico, es decir, explicar cómo funciona este atractivo turístico y hacer tal vez un proceso de pedagogía, cuando en realidad a lo que nos enfrentábamos era un tema relacionado con la confianza y a la pérdida de la confianza en una ciudad como esta, que ya no confía interpersonalmente, es decir, yo ya no confío en mi vecino, ya no confío en la persona con la que me siento al lado del bus, y tampoco confío ni en la institucionalidad pública ni en la institucionalidad privada. Y entonces empezamos a analizar las categorías de la construcción de la confianza en las ciudades, y llegamos a unos textos hermosos de 2 arquitectos, se me escapan en este momento el nombre, que hablan de las ciudades que emanan cortisol y estrés. Entonces lo que ellos dicen es las ciudades en estos momentos tienen una identidad relacionada con la emanación del cortisol. ¿Qué es este cortisol? Es esta sustancia química que te hace estar todo el tiempo muy pendiente, muy alerta, y que cuando tienes estos elevados niveles de cortisol lo que empiezas a generar es un estrés que se va convirtiendo en un trauma, y es el trauma de vivir en una ciudad en la que las cosas no funcionan, ¿no? Y ahí, digamos, recurrimos también a entender un poco la psicología de las ciudades, y vamos por, digamos, estos 3 sufrimientos que Freud describía en El malestar de la cultura. Decía, el ser humano tiene el sufrimiento personal, ¿no es cierto?, de lo corporal, el sufrimiento de la naturaleza, pero también tiene este sufrimiento cultural en el que se da cuenta que las instituciones que nosotros mismos hemos creado son instituciones que no funcionan. Y entonces viene una frustración por lo que tú mismo creaste, esa misma institucionalidad ya no funciona. Entonces, ¿cómo en ese entorno devuelves la confianza y haces que la gente regrese a ver a este atractivo turístico como una opción de turismo, como una opción de compartir tiempo en familia, a pesar de todo lo que había ocurrido? Entonces, fue bien interesante mirar que no se trataba de pedagogizar en relación a cómo funciona este sistema, sino a cómo encontramos, ahí nos vamos a un concepto lindísimo de Hannah Arendt que dice cómo generas una isla de paz y una isla de remanso en medio de todo este bullicio que te rodea como ciudad. Y esa isla de paz, esa isla de remanso es la construcción de una promesa que se cotidianice, que se cristalice en acciones contundentes que no te dejen a la promesa volando por un lado,
sino que hagan que tenga un asidero de realidad. Ah. Y el momento en el que haces que la promesa calce con el asidero de realidad es cuando estás listo para emprender estas acciones que te permitan recuperar la confianza. Ahí vemos nuevamente que no estamos hablando de la varita mágica, de aplastar un botón, sino de decir esto que deberían haber estado haciendo, ahora hay que hacerlo, pero es un proceso y eso significa resultados quizás no en el corto plazo, en el mediano plazo, necesita inversión, necesita equipos que trabajen sobre eso. Es decir, no hay que tomarse las cosas tan al apuro y pensar que no, pues le contratas a una persona que tiene muchos seguidores y esa persona lo soluciona, claro. Porque esa es la manera en la que estamos acostumbrados muchas veces a gestionar mal las cosas. Pero avancemos un poquito porque hay más contenido. Por ejemplo, esto del litigio estratégico, más allá de la reputación, la trascendencia. Y este es un tema, no sé si podemos profundizar, me interesa más que los otros, que además no sé si nos va a dar el tiempo. Y es por la gran carga de humanidad que hay en este tema. El litigio estratégico, más allá de la reputación, la trascendencia, tiene que ver con el caso de Paola Roldán y su búsqueda por una muerte digna, que finalmente la consiguió no solamente para ella, sino para todos los que estén en esa situación. Ojalá, no estoy al tanto del detalle último, no sé si es que los reglamentos que había que hacer, que pueden operativizar para otras personas de esto, se han hecho ya, lamentablemente no le he hecho un seguimiento al asunto, pero este es un tema además que la audiencia de Contrabando está bastante familiarizada, porque incluso el año pasado hicimos un programa dedicado a esta linda pareja, hemos hablado varias veces de Paola Roldán, de su legado, y claro, yo tuve la oportunidad de ser amigo de ella en los últimos meses y es una ausencia también que duele. Es una de las ausencias que en este 2024 me ha marcado muchísimo. Ustedes manejaron el caso de ella, que era plantear este tema en el debate social de la eutanasia, sabiendo que vivimos en una sociedad todavía muy apalancada en el curuchupismo, lo iba a decir con un término un poco más técnico, pero creo que se cabe, muy hacia lo religioso, muy hacia lo tradicional, muy metiches también en la vida del resto, y entonces en ese contexto que se plantea una demanda en la que ella dice, quiero tener derecho a morir con dignidad, no a morir atorada, no a morir el rato menos pensado, y esto no solamente por mí, porque hay una cantidad de gente que ni siquiera puede decidir ya, que está en condiciones infrahumanas, que sufre dolores terribles y que no tiene esta posibilidad, porque alguna señora beata, porque algún político trasnochado no le ha dado la gana de hacer las cosas como ha debido hacerlas cuando estaba en los cargos para los que ha sido elegido. Y sin embargo, el manejo de este tema, que pudo haber sido tan colorido, tan amarillento, tan llevado al espectáculo, tan cruel, fue manejado con mucha inteligencia, y ahí sí yo puedo dar fe de que hubo un manejo muy, muy delicado del asunto que dio también muy buenos resultados. Hablemos del tema de Paola. Sí, creo que ha sido una de las... Esta no tanto como un caso de crisis, sino más bien como una cuestión de una estrategia de incidencia con rasgos críticos, le llamamos nosotros, ¿no? Porque no es que ahí había una crisis en la que tenías que gestionar, sino que más bien tenías que pensar en términos de incidencia. Y creo que ha sido una de las situaciones que más nos han... más nos han hecho regresar a mirarnos a nosotros, tanto como profesionales como humanos, y pensar que nuestro trabajo de algún modo puede contribuir también a esto, que no es solamente el cuidado de la reputación, sino también la trascendencia, porque una de las cosas fundamentales que la protagonista de esta historia nos planteaba como uno de sus objetivos era efectivamente instalar el debate por la legalización de la eutanasia en un país como el que tú muy bien has descrito, Luis, pero además, digamos, con cuál es el legado que ella construye, cómo su hijo, que ahora es pequeñito y en unos años la va a recordar y va a mirar en redes sociales, en televisión, en otros formatos, en otras plataformas, a su madre, ¿cómo la va a recordar? Entonces, por eso planteamos que a veces está la reputación, y más allá de la reputación está también la trascendencia. Entonces, creo que ha sido una cosa extremadamente fuerte sentir que nuestro trabajo puede apoyar también procesos de litigio que aseguran derechos, que conquistan derechos y que llevan a transformaciones sociales importantes. Y ahí en ese caso
Paola tenía un equipo jurídico maravilloso, ¿no es cierto? Tenía al Ramiro Ávila Santamaría desde la parte constitucional, a Pablo Encalada desde la parte penal y al Farid Simón desde lo civil y también desde lo constitucional, quienes habían redactado una demanda que se ingresó a la Corte Constitucional y una demanda que había considerado múltiples aristas, que no solamente te habla del derecho, sino que te habla de la vida en sí mismo y de lo que significa vivir una vida con dignidad. Y cuando nos pidieron que nosotros empezáramos a formar parte de este grupo que ella le llamaba los Avengers, sí nos cuestionamos mucho si estábamos en la capacidad de hacer que ese trabajo de ella y ese trabajo de su equipo jurídico, nosotros teníamos la capacidad de colocarlo en clave política y en clave mediática. Y ahí empezamos a pensar, digamos, esto ya viene dentro de la teoría, en que esto tenía que ver mucho con la teoría de los framings. Los framings es una palabra en inglés que se traduce como un encuadre. Entonces pensemos en un cuadrito, ¿no es cierto? En un cuadro, el cuadro que tenemos en nuestra casa, que tiene un marco alrededor. Y ese marco permite que el cuadro, que lo que está dentro de ese cuadro, la foto, el álbum, el certificado de la universidad, del hijo, de la hija, no se vaya para un lado, sino que se quede ahí y que pueda ofrecer un relato a la persona que mira eso. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de las teorías de los encuadres, y empezamos a pensar en qué tipo de encuadres son importantes para generar este debate dentro de la opinión pública y dentro de los generadores de opinión. Y podría parecer que el encuadre tenía que ser como el de una persona que había vivido su vida con plenitud y que en este último momento, como homenaje a esa plenitud de la vida, estaba ejerciendo su derecho a solicitar esta reivindicación. Y entonces nos topamos con el caso de la señora Marta Sepúlveda en Colombia, que también padecía de ELA. ¿Finalmente lo logró? Lo logró, sí. Pero esto fue una cosa que a nosotros nos dejó una lección súper fuerte, y es cómo a veces una narrativa que tú crees que va a ser una narrativa positiva, que va a empatizar con la gente, puede terminar generándote un conflicto. Porque en el caso de Marta... Si no hubiera dado esa entrevista, no habría... Exactamente. Claro. Ella no estaba en la etapa terminal de la ELA, pero tenía ya el diagnóstico de una enfermedad reversible que produce un sufrimiento cruel, terrible, y ella no quería pasar por esa situación. Entonces consiguió, porque en Colombia la eutanasia es legal desde los años 90 aproximadamente, consiguió que efectivamente por resolución judicial se le aplicara la eutanasia. Y entonces un colega de un medio colombiano, yo creo que con la mejor de las intenciones, hace una nota periodística sobre ella, conversan, se sientan a tomar una cerveza, se sientan a comer un plato delicioso de la gastronomía colombiana. Y la nota habla de una mujer que ha vivido su vida con muchísima alegría y que está feliz de saber que va a poder morir como ella ha decidido morir. Y el momento en que esto se hizo público, algunos grupos que están en contra de la eutanasia... Aquí también hubo, ¿no? Varios, sí, de alguna fundación incluso. Pero no hablemos de temas feos. Pero, sí. Pero digamos, algunos de estos grupos lo que dijeron es: esta mujer está feliz, está en pleno uso de sus facultades, no tiene que tener acceso a la eutanasia. No tiene ese derecho. No tiene ese derecho. Y entonces la condenaron por ser feliz. Y se detuvo su proceso de eutanasia unos meses hasta que nuevamente la tuvo que luchar y pelear. Y finalmente se consiguió. Y lo que nosotros menos queríamos era exponerla a ella con la fuerza y la vitalidad de su vida y de su testimonio. Tú la conociste y sabes de la lucidez que tenía y de cómo esa fuerza que tenía nos emanaba hacia todos. No queríamos que su relato produjera estas cosas, que tampoco fuese victimizante, que tampoco fuese un relato sobre el fin de la vida porque sí, sino que fuimos muy delicados en escoger los encuadres adecuados, tanto para su equipo de voceros, que fueron sus tres abogados, y tanto para ella cuando finalmente decidió por única vez darle una entrevista en exclusiva a Diario El País. Que fue la periodista que lo hizo fue... Carolina Mela. La Carolina Mela, que también trabaja en algunos medios de aquí, una excelente periodista, a quien también he tenido el gusto de conocer. Tenemos que hacer una pequeña pausa, se quedan algunos contenidos del libro que además los vamos a mencionar rápidamente luego para que ustedes los descubran y que ojalá sean motivo de una nueva visita tuya. Pero tenemos que salir en este momento al segmento de las 7 cruces, que nos quedan apenas 8 minutos para que termine el programa, así que vamos con eso, respuestas al canto y preguntas al canto, respuestas instintivas, para que veamos este otro lado de nuestra invitada.
Las 7 Cruces. Preguntas sin filtro, todas de cerca y siempre de memoria. Todas de cerca y siempre de memoria, como decía el Turco Adum en ese libro. Tenemos aquí a Yadira Guagallo. Ella es periodista, editora, comunicadora, además especializada en crisis, que ha venido a contarnos acerca de los cuentos de crisiología, 5 casos de crisis y las estrategias que cambiaron el relato, que es un estudio de 5 casos y a través de 5 casos de conocimiento público, el análisis que se hace al respecto y cómo se trabajaron desde este gabinete. Una lectura recomendada para comunicadores, para periodistas, pero también para todos los que estén interesados en entender un poquito más el tema de la comunicación en crisis. Y queremos aprovechar que está aquí nuestra invitada para hacerle 7 preguntitas al canto que ameritan respuestas instintivas. La primera es: ¿cuál ha sido la más grave crisis que has atendido y gestionado? Creo que sin duda alguna las que tienen que ver con los componentes judiciales, ¿no? Es decir, cuando es diferente cuando, no por desmerecer a las empresas o a las otras organizaciones, pero es muy fuerte cuando lo que está en juego es la libertad de Pero una hablamos persona. de temas penales, los temas durísimos, penales, ¿no? Que además es un ámbito bien feo, bien cargado de intereses y además muy, muy delicado, muy puntilloso también. Sobre todo porque sobreviene ahí algo que tú mencionabas en el segmento anterior, que es este rito de la opinión, ¿no? En el que todos somos opinadores, y así como opinamos de fútbol, opinamos también sobre los temas penales y sobre los temas judiciales y decidimos quién es el culpable, de cuánto tiene que ser la pena, etcétera. Entonces, reproducimos lo que además nos mandan por grupos de WhatsApp, totalmente. Cualquier cosa, y damos por cierto, y hay un sesgo confirmatorio y se va creando una opinión pública terrible con eso. ¿Qué opinas de la democracia? Totalmente necesaria, pero evidentemente creo que está insuficiente. Está en una crisis porque creo que no hemos sido capaces de reconceptualizarla y de mirarla a la luz de los nuevos fenómenos por los que estamos atravesando, ¿no? Creo que hace muchísima falta que nos volvamos a preguntar sobre la democracia, sobre qué es, qué contiene, cómo entramos dentro de ese concepto todas y todos. ¿Al Ecuador lo van a destruir los terremotos o los políticos? La política, evidentemente, pero no quiero ser fatalista. Yo, dentro de todo, yo me considero una persona que se va por el pesimismo de Schopenhauer, definitivamente, pero él mismo decía que cuando uno abraza el pesimismo y no entra en el optimismo cínico, que es otra categoría, claro, que él dice, puedes encontrar las respuestas necesarias como para construir algo distinto. Y entonces creo que necesitamos pensar mucho en la política y necesitamos volver a darle esa importancia que tiene, ¿no? Allí en el libro, en alguna parte, nosotros abordamos este fenómeno que existe en el momento de definirte como no político. Entonces es como, yo no soy político, que va desde las empresas. Esta no es una empresa política, nuestra industria no es una industria política. Casos como, por ejemplo, de científicas que se revelan ahí en el libro, que cuando los preguntamos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué aceptaste un cargo público en una situación extremadamente compleja? Y la respuesta es porque no soy político. Entonces creo que es fundamental. Pero claro, es un acto tremendamente político, incluso ese. Evidentemente, no hay nada más político que aceptar un cargo público. No hay nada más político que ser parte de la industria energética, por ejemplo. Y entonces creo que necesitamos volver a pensar, hacer como una reconstitución de la reputación de la política. Muy bien. Porque es fundamental y entonces necesitamos empezar a entender que es inherente a todas y todos. Que además la política es una ciencia lindísima. El quehacer de la política es lo que está tan degradado. Exactamente. Avancemos con algo más. Un momento histórico que hubieras querido vivir. Bueno, o sea, creo que sin duda alguna mayo del 68. ¿El bar o el momento histórico en París? Allá en París, pero ¿no es cierto? Allá claro. en París, el claro. mayo. Digamos, todo el mayo, me acuerdo también. Pero sí, digamos, todos estos momentos que constituyeron una revolución y una transformación en el ejercicio de los derechos. O sea, más allá de mi profesión como periodista y como comunicadora y mi especialización en los temas de crisis, creo que he estado bastante vinculada al tema de reivindicación de derechos y entonces creo que... vivan los estudiantes. Efectivamente, Siempre que me hubiese los gustado participar de esas revueltas históricas y que creo que también, digamos, la movilización social acá en el Ecuador es súper necesaria también, ¿no? Sí. Hay una película lindísima que se llama The Dreamers, Los Soñadores, que es de Bertolucci, que está ubicada justamente ahí. Y me viene a la mente también, hay un par de escenas lindísimas de entre Marx y una mujer desnuda,
de las manifestaciones también, porque este Quito además es un Quito súper rebelde, súper revoltoso. Las mujeres quiteñas son además mujeres tenaces, ¿no? Y eso es algo que hemos celebrado en estos días también a propósito de la fundación, ese carácter tan rebelde, tan fuerte que han tenido las mujeres, que en cantidad de momentos de la vida de esta ciudad han sido las que han sacado la cara, ¿no? Hablemos de periodismo. ¿Existe la objetividad? ¿Es un horizonte, es una entelequia, es un mito, es algo deseable? Yo creo que hace muchos años ya sobrepasamos el debate sobre si el periodismo es objetivo o no. No lo es, porque el ser humano no lo es. Siempre, y no hay que creer que debe ser así. Exactamente, siempre lo vas a ver desde tu subjetividad. Pero creo que la clave está en que esa subjetividad esté lo suficientemente atravesada por otros conocimientos y por otras habilidades para que hagas realmente periodismo y no conviertas a tu opinión en un hecho factualizado. ¿Cuál sería el papel, y nos quedan 2 minutos, cuál sería el papel que juega la ética, por ejemplo, en el trabajo de un asesor comunicacional? No solamente desde el sector privado, digamos público, que están los asesores dentro de los ministerios y tal, sino también desde el trabajo que hacen ustedes como gabinete, porque un abogado que decide defender a un violador o a un narcotraficante, dice: a mí no me tienen que chantar, eso es un cliente y nada más, y tengo el derecho de trabajar, y él tenía el derecho a una defensa. Y parecería que hay una decisión muy clara entre la moral o las maneras del abogado y el defendido. Pero cuando un comunicador hace lo mismo, parecería que tiene que asumir la moral del que está defendiendo, y no hay esa decisión. ¿Se puede? ¿Es deseable? Creo que ante todo hay que asumir quienes se dedican, nos dedicamos y quienes quieren dedicarse a este tipo de rubro, sobre todo hay que asumir una actitud de honestidad intelectual. En primera instancia, ¿no? Es decir, hasta dónde alcanzan mis conocimientos, cuando necesito reforzar esos conocimientos. Luego, nosotros tenemos como claro principio siempre la presunción de inocencia, eso lo tenemos súper claro, pero hemos tomado una decisión como decisión estratégica e institucional, que no estamos involucrados en casos que tengan que ver efectivamente con delitos sexuales o relacionados con el narcotráfico, porque, digamos, esto no es solamente un negocio, esto también atraviesa por nuestras propias creencias y concepciones personales. Y aunque promulgamos la presunción de inocencia, no son aspectos en los que quisiéramos involucrarnos. Qué chévere terminar el programa con esta reflexión que haces acerca de la comunicación y la ética. Ya saben ustedes, Cuentos de Crisiología, 5 casos de crisis de las estrategias que cambiaron el relato, de Yadira Aguagallo y Pedro Donoso. ¿Dónde se puede conseguir este libro, ya para terminar, que estamos con el tiempo encima? Este libro está ya disponible en Librería Rayuela. La dirección de Librería Rayuela es en la Juan Alemán y Juan Ramírez, detrás del Megamaxi de la 6 de diciembre. Y si quieren envíos a domicilio, está disponible en la página web de la editorial Tizarrón, tizarrón.com, ahí pueden encontrar toda la información para el envío. Gracias, Yadira, por venir acá a compartirnos un poco de la comunicación estratégica, de la comunicación en crisis, para que podamos entender más como sociedad cuál es el rol de esta ciencia y de esta práctica